Champán, cócteles y políticos de todas las banderas se dieron cita a una celebración de amor, misma que transgredió dos de los principios más sagrados del presidente Andrés Manuel López Obrador, la austeridad y la lealtad. La polémica boda entre Santiago Nieto y Carla Humphrey marcó un distanciamiento entre uno de los funcionarios que había demostrado mayores resultados a la premisa de combate a la corrupción y persecución de los delincuentes de cuello blanco. Pero eso no fue suficiente para mantenerlo en un gobierno que busca credibilidad. Y a un año de su salida de la Unidad de Inteligencia Financiera, pareciera que esta no ha dado los mismos resultados. Soy Ilse Aguilar y este es el día que la opulencia separó a Santiago Nieto del gobierno de AMLO. Es un asunto escandaloso, en efecto, aun cuando se trata de un acto privado, pues los asuntos públicos en México son cada vez más públicos. El 5 de noviembre de 2021, una pareja consagró su amor formalmente ante su familia e invitados en la ciudad antigua, Guatemala. Sin embargo, no se trató de cualquier unión nupcial. Esta, aunque intentó pasar desapercibida, no lo fue. Santiago Nieto, entonces titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda, y Carla Humphrey, consejera del Instituto Nacional Electoral, invitaron a sus amigos más cercanos, de todas las banderas políticas, donde la opulencia fue la anfitriona de la boda. Días después se marcaría una separación irreparable entre el presidente Andrés Manuel López Obrador y uno de sus más efectivos elementos del gabinete, ya que el propio Santiago Nieto anunciaría después su renuncia. Por eso hay que recomendarles a los servidores públicos que actúen con moderación, con austeridad, sigan el ejemplo de Juárez, que decía que el servidor público debía aprender a vivir en la justa medianía. De acuerdo con el periodista y académico Luis Guillermo Hernández, la salida de Nieto fue significativa dentro del gabinete del presidente. La caída de Santiago Nieto fue sin lugar a dudas una de las pérdidas más significativas para el presidente de la República dentro de su equipo cercano, pero también fue una de las pérdidas más sensibles para el propio mandatario, porque Santiago Nieto estaba pues considerado como una de las figuras centrales de la Cuarta Transformación, ligada a la dinámica, a la mística de la transparencia, a la mística de la austeridad, a la mística de romper con el viejo régimen de corrupción, de impunidad, de autoritarismo, de abuso de los recursos públicos. Todo comenzó la tarde del sábado 6 de noviembre. El periodista Darío Celis escribía en sus redes sociales que la secretaria de Turismo de la Ciudad de México, Paula Félix, había sido detenida un día antes en el aeropuerto de Aurora, Guatemala, por introducir de forma ilegal $25,000 en efectivo. Ante las declaraciones, la entonces recién nombrada secretaria de Turismo de la ciudad respondió a las acusaciones. Confirmó que viajó en un vuelo privado, pero negó haber sido detenida ni cometer alguna actividad ilícita, pero anunció su renuncia del gobierno de Claudia Sheinbaum. El motivo lo informó un día después la propia jefa de gobierno. Aquí no hay privilegios para los servidores públicos. Y en este caso, aunque era una servidora pública muy eficiente, que le echaba muchas ganas, pues cometió un error al haberse subido a un avión privado. Aquí nadie puede subirse a aviones privados. Si el presidente de la República viaja en avión comercial y decidió que ya no existiera el avión presidencial para beneficio propio, pues así debemos actuar. Paula Félix había sido una de las invitadas, pero presuntamente el avión privado en el que viajaba con otros acompañantes, entre ellos el dueño del Universal, Juan Francisco Eloy Ortiz, portaba dinero en efectivo sin registrar en aduanas. Y es que la boda, realizada en el prestigioso Hotel Casa Santo Domingo, de acuerdo con información revelada por el diario El Reforma, se ofreció un cóctel de bienvenida a los 300 invitados de la ceremonia religiosa y civil, que se prolongó hasta la madrugada. La cena: carpaccio con aguacate y tarta de atún, salmón relleno con queso brie con sorbete de limón. El plato fuerte fue asado de tira acompañado de róbalo crujiente y el postre, macaroni de chilacayote. Entre los invitados, la gobernadora de Campeche, Laida Sansores,
El presidente de la Cámara de Diputadas y Diputados en ese momento, el morenista Sergio Gutiérrez Luna, y su esposa, Diana Barreras, diputada local del Partido del Trabajo. También habría asistido el diputado federal del Partido Verde, Javier López Casarín, y la priista y candidata de Va por México a la gubernatura de Hidalgo, Carolina Villano, así como la ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Yasmín Esquivel, y la expresidenta del Tribunal Electoral, María del Carmen Alanís, los exgobernadores Quirino Ordaz de Sinaloa y Francisco Domínguez de Querétaro, e incluso la senadora panista Josefina Vázquez Mota. Todos ellos habrían firmado un documento de confidencialidad para no filtrar fotografías del evento, pero tras filtrarse en medios de comunicación hasta el menú y los aparentes lujos del evento nupcial, era claro para el presidente López Obrador que su colaborador rompió el principio de austeridad de la Cuarta Transformación. Este relevo en la unidad de inteligencia financiera, sin lugar a dudas, fue un gran golpe, no solo político, sino también moral para la Cuarta Transformación. Santiago Nieto era el personaje, digamos, que por excelencia combatía la corrupción, por excelencia combatía el dispendio, sobre todo en su observación y su vigilancia del viejo régimen, y el haber sido pues identificado como un hombre incongruente al realizar una boda no solo ostentosa, sino que además tuvo como un componente fundamental un hecho tan triste y tan polémico como el haber encontrado una maleta llena de dinero, dólares, al dueño de un periódico que era invitado a la boda. Fue sin lugar a dudas un asunto verdaderamente bochornoso y lamentable para él y también para el presidente de la República. Todos nos quedamos con la duda y un año después nos seguimos preguntando si ese maletín lleno de dólares que le fueron incautados al director del Universal, a Juan Francisco Ili Ortiz, eran el regalo de bodas para Santiago Nieto y su esposa Carla Humphrey. A su regreso a México, el secretario de Gobernación habría citado al titular de la UIF en Bucareli, donde le habría manifestado la molestia del presidente, que pudo haber sido principalmente por haberse reunido con sus adversarios políticos. Y en ese momento, Nieto habría presentado su renuncia ante Adán Augusto López. Mientras que algunos críticos señalan que con ello se equilibraron las bajas de los equipos de los candidatos presidenciales Claudia Sheinbaum y Marcelo Ebrard, no es la primera vez que la violación a un principio máximo de la Cuarta Transformación, la austeridad, genera represalias. Josefa González Blanco fue titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales hasta mayo de 2019, luego de enviar una carta al presidente López Obrador para presentar su renuncia tras reconocer que retrasó un vuelo comercial. Con ella reconoce que fue un error de su parte lo que hizo y puso a disposición su cargo. Mi recomendación, y ella coincidió, fue en el sentido de que nosotros no podemos fallar en nada y que cuando se comete un error así tiene uno que aceptarlo y renunciar a una responsabilidad, aunque pueda parecer que es una medida drástica, enérgica. Repito, nosotros no tenemos derecho a fallar en nada. Hoy, la ex titular de Semarnat ocupa la Embajada de México en Reino Unido. No obstante, está también el caso de uno de sus amigos más cercanos, César Yáñez, al que López Obrador tuvo que alejar de su gobierno tras realizar una boda igualmente escandalosa con la empresaria y hoy diputada federal de Morena, Dulce María Silva. La circunstancia que al presidente le importa mucho de que se sepa y de que se pruebe que la austeridad republicana fue una norma y fue una estructura no solamente discursiva, sino también de hechos. Y me parece que por eso sus reacciones en este tipo de actos son tan radicales, son tan
significativas, no tuvo ningún empacho el presidente de la República de deshacerse de uno de los hombres más cercanos a él, uno de sus amigos más entrañables, uno de sus amigos más fraternos, César Yáñez, cuando al principio del sexenio, prácticamente una semana después de haber ganado la elección presidencial, se realizó la boda ostentosa que fue publicada en una revista de frivolidades, de sociedad, y durante los siguientes 3 años y medio, César Yáñez estuvo prácticamente congelado y prácticamente sin derecho de picaporte en Palacio Nacional, a pesar de que formó parte del equipo cercano del presidente de la República. La caída de César Yáñez fue la muestra primera de que la cosa iba en serio. Hoy, César Yáñez tiene un lugar visible en el gabinete como subsecretario de Gobernación, ya que se desempeñó hasta junio de este año en un cargo más discreto como coordinador general de política y gobierno de la Presidencia de la República. Desde su designación en la UIF, Santiago Nieto fue reconocido en diversas ocasiones por el presidente López Obrador, ya que se le encomendó darle seguimiento al robo de hidrocarburos, la trata, el tráfico de personas, las empresas fachada, las factureras y el combate del narcotráfico y la corrupción. Y es que destaca en 2019 el bloqueo a 1.371 sujetos, así como 12.074 cuentas, y ese mismo año la revelación de al menos 150 empresas que facturaron operaciones simuladas. En 2021, la congelación de recursos e identificación de 170 personas generadoras de violencia en el estado de Guerrero y 153 en Michoacán, presuntamente pertenecientes al cártel Jalisco Nueva Generación, Los Viagra y Cárteles Unidos. En diciembre de 2021, la Fiscalía General de Justicia a cargo de Alejandro Gertz Manero, funcionario con el que el equipo cercano de Nieto reconoce siempre hubo diferencias, informó que abrió una investigación con carácter de urgente contra Santiago Nieto y la consejera electoral Carla Humphrey para investigar posibles irregularidades en su patrimonio. Se trata de una vivienda en San Ángel que adquirió la pareja con un crédito hipotecario de 20 millones de pesos. A su vez, la Unidad de Inteligencia Financiera reveló que tiene documentada la riqueza del titular de la Fiscalía General de la República, Alejandro Gertz Manero, quien entre 2013 y 2021 obtuvo recursos que le permitieron gastar 109 millones de pesos en la compra de vehículos de lujo y transferencias bancarias a España y Estados Unidos. Y en septiembre de este año, la Secretaría de la Función Pública abrió un proceso sancionatorio contra Nieto por diferencias en su patrimonio por 21 millones de pesos, hecho por el que el exfuncionario federal se intentó amparar al argumentar no ser notificado. Alejado de Palacio Nacional, actualmente Santiago Nieto funge como Procurador General de Justicia del Estado de Hidalgo. A un año de este asunto me parece que la evaluación es absolutamente negativa, una gran pérdida para la Cuarta Transformación y también una gran pérdida como un personaje ilustre, un personaje de primer nivel para este movimiento. El presidente ha cumplido con este precepto y hasta hoy, cuando prácticamente estamos entrando en el 4º año de gobierno, no hay una sola investigación sólida, no hay una sola indagación verdaderamente contundente que nos revele lo que en otros sexenios a estas alturas ya podíamos identificar. Personajes del primer círculo presidencial enriquecidos, personajes del primer círculo presidencial a quienes les brotaban propiedades por aquí y por allá, y quizá ese sea uno de sus principales legados al término del sexenio. El presidente de la República es muy claro en ese sentido y me parece que puede ser una de las grandes ofertas que cumplirá al final del sexenio. Aunque violar el principio máximo de austeridad ha demostrado que sí se castiga en la Cuarta Transformación, con el alejamiento y renuncia de cargos en el gobierno, al parecer no es suficiente. Los funcionarios se han visto manchados en esta y otras circunstancias, pero finalmente regresan a la vida pública. Basta predicar con el ejemplo cuando incluso diputados, senadores y otros funcionarios del partido en el poder derrochan recursos y compran incluso en tiendas de etiqueta y al mismo tiempo defienden recortes al órgano electoral, la salud y a la ciencia. Soy Ilse Aguilar y esto fue El Día Que...